Hola, muy buen día. Muchísimas gracias por escucharme nuevamente. Hoy vamos a platicar de un tema que es uno de mis favoritos, la verdad, un tema al que me gusta mucho platicar, que es cuidadores principales. Vamos a ver quiénes son los cuidadores principales, cuáles son sus funciones y cómo es que podemos ayudar a un cuidador principal y cómo un cuidador principal puede hacer algo a su favor. Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, ¿qué son los cuidadores principales? Existen dos tipos de cuidadores, ya sea los que lo hacen por profesión, como algunas enfermeras, etcétera, o las personas que lo hacen sin ningún pago, sin esperar alguna remuneración y que están enfocados a cuidar a familiares. No lo hacen por un trabajo, sino por dar esa atención a algún familiar que se encuentre enfermo. Puede ser el esposo, hijos, padres, hermanos o quizá algún amigo, y lo hacen por el simple hecho de ayudar y empiezan a tomar ese rol de cuidadores principales por diversas circunstancias. Un cuidador principal puede ser solamente por un tiempo breve, por ejemplo, cuando es alguna cirugía o quizá un accidente, pero que fue algo por algún tiempo, unas semanas, que requieren el apoyo de otra persona y bueno, sabemos que en un corto tiempo se va a recuperar y ya no va a tener este rol. Sin embargo, hay otro tipo de enfermedades como son las enfermedades crónicas. Estamos hablando de quizá alguna insuficiencia renal, cuando dializan, cuando es una hemodiálisis, alguna enfermedad cardíaca o puede ser en alguna enfermedad terminal, como un cáncer, etcétera. Entonces, aquí sabemos que la persona que toma el rol de cuidador principal, estamos hablando que es pues un tiempo mucho más prolongado. Por lo general, los cuidadores principales hacen su labor dentro del hogar, no en una clínica, sino dentro del hogar. Ya sea que el cuidador se mude a casa del enfermo o el enfermo se vaya a casa del cuidador. El asunto es que empiezan a tener una vida pues ya juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuidador ejerce diferentes tareas, como por ejemplo hacer las compras que son necesarias, las tareas del hogar, la preparación de las comidas, porque muchas veces, obviamente, estamos hablando de enfermos, tienen alguna dieta especial y es por eso que los cuidadores se encargan de saber qué debe comer, qué no debe comer, qué cosas le ayudan, qué cosas dañan, qué cosas están contraindicadas según algunos medicamentos. Entonces se encarga de las comidas. El cuidador principal también se encarga de las visitas al doctor cuando son visitas mensuales, cuando hay que acudir a algún especialista, cuando hay que hacer algunos estudios clínicos. Se encargan de saber qué medicamentos usa, para qué es cada medicamento, cuánto es la dosis, la compra de los medicamentos, asistir a la persona si es que necesita para vestirse, para bañarse, para levantarse de la cama, etcétera. El trabajo de un cuidador es muy amplio, son muchísimas cosas las que el cuidador principal ve y en las que se va enrolando a veces sin darse cuenta, sino que una tarea lo lleva a otra tarea y a otra tarea y después, pues cuando hacemos un listado, si platicamos con un cuidador y hacemos un listado, nos damos cuenta de que son muchísimas, como ya las mencionamos anteriormente. Quizás tú tengas ahorita en mente alguna otra tarea que no estoy mencionando. Por eso les digo que es muy amplio el trabajo que hacen los cuidadores. Ahora, una pregunta que es muy importante sería, ¿por qué? ¿Por qué es que alguien decide cuidar, tomar ese rol tan importante por una persona? Puede ser, yo creo que puede ser unas por amor, porque amas a la persona. Otros lo hacen por obligación, porque dicen, pues tengo la obligación de cuidar a mi esposo, por ya poner algún ejemplo, por un motivo altruista, porque sienten gratitud hacia la persona que están cuidando y lo estiman, entonces deciden tomar este rol. Algunos lo hacen por un sentimiento de culpa,
o por después no tener un sentimiento de culpa, no sentirse culpables por no haber cuidado. Otro punto puede ser para obtener la aprobación de la sociedad, porque vivimos en una sociedad que a veces son bastante rápidos para opinar, entonces, para como que no meterse en conflictos, prefieren decir, ok, yo lo cuido, pues para que la gente que está a mi alrededor, pues no esté hablando mal de mí, etcétera. Pero vemos que hay diferentes opciones o diferentes motivos por los cuales un cuidador toma este rol. Al tomar este rol, el cuidador empieza a ver muchas preguntas en su vida. Muchas veces no las externa, muchas veces sí, pero el cuidador empieza a tener una serie de preguntas como ¿por qué se enfermó? ¿Será mala suerte? ¿O solamente fue por el accidente? ¿O fue una desgracia que le pasó a esta persona? ¿O fue un castigo? ¿O una consecuencia de quizás no haberse cuidado bien, de no haber tenido cuidado de alguna enfermedad, cuando son enfermedades crónicas que se pueden ir cuidando, pero a veces la persona no se cuidó, puede ser alguna consecuencia de eso? Entonces, el cuidador se pregunta muchas veces qué es lo que llevó a esta persona a estar en ese punto de enfermedad. Los cuidadores pasan por diferentes cosas y una también es la preocupación. ¿Qué les preocupa a los cuidadores? Creo que les preocupa el dinero, porque el, sabemos que cuando una persona está enferma, se elevan los gastos. ¿Por qué? Porque pueden ser medicamentos que quizás el sistema público no te da, entonces tienes que comprar el medicamento por fuera, o muchas veces el enfermo no tiene un servicio médico, entonces hay que comprar medicamentos. Se preocupan por dónde va a vivir, cómo va a vivir, por si hay que quizás acomodar un cuarto, en especial, por ejemplo, las personas que son dializadas, hay que tener un cuarto especial con extrema limpieza, con las cosas que se necesitan para hacer la diálisis, si es una diálisis manual o donde se pone una máquina cuando estamos hablando de otro tipo de máquina. Entonces necesitan adaptar ciertos lugares. Entonces, dependiendo de la situación económica del cuidador y del enfermo, pues eso llega a ser una preocupación. O sea, ¿cómo vamos a acomodar, cómo vamos a poner las cosas para que el paciente tenga su tratamiento y que también esté bien? Otra situación que preocupa al cuidador es ver cómo la persona física se va deteriorando, cómo es que la enfermedad va avanzando y ves a tu paciente o a tu enfermo que está cada vez, no sé, más flaquito, más pálido, más débil, y tú sabes que eso es una consecuencia de la enfermedad y eso le preocupa también al cuidador. Por eso voy a ir al siguiente punto. Es muy importante que el cuidador pueda expresar lo que piensa, pueda expresar lo que siente, se sienta con esa confianza de poder hablar con alguien, expresar qué es lo que está sintiendo sin sentirse culpables, sino que ellos empiecen a entender primero, a entender y a identificar cómo es que se sienten. Identificar las emociones es básico en cualquier situación que estemos pasando. ¿Por qué? Porque puede experimentar, como dijimos ahorita, preocupación, angustia. Es muy difícil cuando tú estás con una persona que está enferma y que estás solo con ellos, con la persona, y de repente, ¡pum!, se dispara la presión y no sabes qué hacer y claro que estás en una angustia o que se eleve el azúcar o una baja de azúcar o una baja de presión o alguna infección, etcétera. Eso hace que el cuidador se angustie porque sabe que él está cuidando a la persona y entra en un estrés y en una angustia. El miedo también, experimentan miedo de qué es lo que va a pasar, miedo de cómo va a reaccionar a cierto tratamiento, a cierto medicamento.
La tristeza también es uno de los sentimientos que ellos empiezan a experimentar. Ver a esa persona que aman enfermo les da tristeza, algunas veces desilusión, cuando es quizá tú es un esposo que o una esposa que son jóvenes y llegue a tener alguna enfermedad y que sabes que ya no se va a recuperar, que no va a estar al 100 como estaba antes, te sientes a veces triste y desilusionado porque a lo mejor la expectativa que tenías sobre un futuro, pues ya sabes que no se va a cumplir porque hay que cuidar esa pareja, ese cónyuge que está enfermo. Puede sentir enojo, enojo de por qué me está pasando a mí, por qué esa persona que yo amo está enferma. Y no es que te pese cuidarlo, sino que estar enojado por la situación que estás viviendo. Les puede causar también frustración, el sentirse frustrado, como mencionaba ahorita, pues porque los planes pues ya no se van a llevar a cabo como lo estábamos pensando. Entonces es muy, muy, muy importante que el cuidador pueda tener a alguien con quien hablar, pero sobre todo que él pueda identificar cómo es que se siente, qué es lo que está pensando, no lo que quisiera pensar o no lo que quiere aparentar que está pensando, sino ser muy sincero para saber exactamente qué es lo que hay en su mente y en su corazón. Ahora, el cuidar es un privilegio, el poder cuidar a alguien que amas, que esté enfermo, muchas veces trae cosas positivas y otras veces trae cosas negativas. ¿Qué puede ser de cosas negativas? Vamos ahorita a enfocarnos también en esa parte de la familia, de los hijos, de los hermanos, de los padres, del enfermo, me refiero. Entonces, por ejemplo, vamos a poner ahorita el ejemplo de la situación de unos padres que está enfermo. El papá está enfermo. Entonces, empieza a haber a veces conflictos con los mismos hermanos de quién lo va a cuidar, quién va a venir, quién va a apoyar económicamente, con tiempo, con, no sé, pañales, material de higiene, de alimentación, de medicamentos, como dijimos ahorita, son muchos gastos, ¿no? El tener un enfermo en casa genera muchos gastos, entonces empieza a haber esos conflictos de no que yo di más, no que yo di menos, o no, tú no viniste, o viniste muy poco tiempo, etcétera. Puede haber conflictos y esos conflictos se pueden ir incrementando hasta romper lazos familiares. Me ha tocado ver familias que están divididas y que están enojados el hermano con el otro hermano porque cree que no está haciendo las cosas bien o como él quisiera que se hicieran. Entonces empieza a haber una serie de conflictos y de separaciones. Y eso también, digo, recordando que estamos hablando más o menos, o sea, estamos como que tratando de enfocar el punto en una familia que el papá está enfermo. El papá a veces también se entera de que es que ya se peleó Juanito con Pedrito por X y también al enfermo esto le causa estrés. Por otro lado, también esta misma situación, vamos a poner el mismo caso, pero de una manera positiva, pudiera ser, ¿cuál? Que nos vamos a adaptar todos, que si bien hay un cuidador principal, hay una persona que está encargada de la persona, como dijimos ahorita, visitas médicas, alimentación, cuidado, administración de medicamentos, etcétera, y nos adaptamos todos, ok, diciendo, él será el cuidador principal, pero todos vamos a apoyar, yo voy a venir tal día, yo voy a pagar tal consulta, o el otro hermano puede decir, bueno, yo me voy a hacer cargo siempre de que no falten pañales, toallas húmedas, etcétera, y forman un equipo. Entonces, cuando se pone de acuerdo la familia, cuando los hermanos se ponen de acuerdo, les recuerdo, estamos hablando de un ejemplo, por llamarlo así, se ponen de acuerdo y hay una conferencia de familia y cada uno toma un rol del trabajo, para el cuidador principal es mucho más llevadero porque sabe que tiene en quién apoyarse. Entonces, en esta nueva situación, por eso es importante
poder adaptarse a esta nueva situación de la vida. Porque si nosotros nos adaptamos y entendemos que ahora nuestro padre necesita cuidados, entonces va a ser mucho más fácil llevar este camino con la persona enferma. ¿Y eso qué genera? Genera que hay menos conflictos, hay mucho más unidad con la familia. Se crean lazos estables, lazos duraderos que hacen que la carga sea mucho más ligera, o sea, hacen que tú puedas transitar por este camino más relajado y el cuidador principal pues también, porque quizás hay hermanos que van y vienen de la casa, pero el cuidador principal está totalmente al pendiente de esa persona que está enfermo. Y cuando la persona llega el tiempo de partir, la familia se va a sentir tranquila porque pudieron apoyar a su ser querido y al cuidador principal. Porque les recuerdo, ser cuidador principal no es tarea fácil. O sea, es una tarea difícil, es una tarea, no es una tarea ligera, es una carga pesada la que se vive. Y a veces lo olvidamos, o sea, a veces damos por hecho que, ay, pues tal hermano le tocó cuidar a nuestro papá o a nuestra mamá, entonces lo damos porque es normal. O bueno, pues es su hijo, está enfermo, pues le tocó cuidarla porque es su mamá, o porque es la esposa, tiene que cuidar al esposo, pero es un trabajo difícil y es un trabajo desgastante, tanto físico como emocionalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces el cuidador vive solo con el enfermo. Están solos. Quizá ahora ponemos el ejemplo de un matrimonio porque los hijos ya están grandes, ya se casaron y ok, se van a su casa y el papá dice, no, yo aquí me quedo y yo estoy al pendiente de tu mamá. Entonces están solos. Hay otros casos en los que se enferma la persona y están en otra ciudad y no hay familia cercana y están solos y hay que hacer los trámites solos, hay que cuidar a la persona sola y eso pesa, estar solos pesa. El no tener alguien con quien platicar, con quien decir cómo se sienten, con quien desahogarse, también es una situación difícil y pesada, porque a veces el cuidador tiene miedo de decir cómo se siente, pensando que va a ser juzgado, que va a ser criticado, entonces mejor dice, pues mejor me quedo callada y no digo nada. Entonces, el no tener con quién hablar, también eso afecta al cuidador. Otra cosa que también afecta es la ausencia de información. A veces no sabemos qué está pasando con el enfermo, no sabemos cómo va la evolución de la enfermedad y eso también causa estrés. El que a lo mejor llegó un síntoma nuevo que a lo mejor es algo no tan grave, pero no sé, el estrés de que, ¿qué pasó ahora? ¿Y ahora qué tiene? Y es mi responsabilidad, como sienten responsables del paciente, eso también genera alguna carga emocional. Y eso que nos lleva a que la situación de la salud del cuidador llega también a dañarse. ¿Por qué? Porque vivir bajo estrés daña a cualquier persona. El tener ese trabajo y esa responsabilidad de cuidar, es como ya les he mencionado, es una carga pesada. Que no van por la vida diciendo, ay, muy pesado, pero seamos honestos, es una carga difícil. Entonces, el no dormir, porque muchas veces no duermen y no descansan bien. ¿Por qué? Pues porque están al pendiente, que si el medicamento le tocó a las 12 de la noche o que si el enfermo estuvo inquieto, están ahí al pendiente de que esté bien, de que no se vaya a caer de la cama, etcétera. Por eso es que muchas veces también la salud del cuidador se ve afectado. Por eso es importante sentarnos con esa persona que es un cuidador principal y empezar a trabajar sobre la adaptación de esta nueva modalidad de vida que está adquiriendo el cuidador por un tiempo que es indefinido. No sabemos, no le podemos decir por un año, por un mes, por 2 años, por 15 años, no sabemos. Pero es importante que el cuidador se adapte y tenga claros algunas cosas, como vamos a mencionar ahorita 4 aspectos. El primero sería la conciencia del problema, ser consciente de la situación que está viviendo, porque a veces
o no se tiene o no se quiere tener la conciencia de que el enfermo ya no va a tener una recuperación total. Me ha tocado conocer casos en el que dice, no, 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 pero él se va a aliviar. No, 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 pero va a estar bien. Y sabemos que por ejemplo, después de una hemodiálisis, que no se le puede hacer algún trasplante de riñón, que dicen, ya de por vida va a estar así. No, no, pero va a estar bien. Y a veces el cuidador no evita hablar del tema. Piensa que es temporal y no quiere hacerse consciente, porque sé que es algo difícil, hacerse consciente de la situación que está viviendo. Por eso es muy importante que sea consciente del problema, que asimile la situación de que el paciente no se va a recuperar al 100%, que el paciente va a estar así. Entonces, para que él también vaya adaptándose a esa manera. Otro punto es buscar información en la manera que sea posible, indagar, preguntar, ahora que tenemos herramientas como es Internet, que puedes acceder a muchísima información. Yo entiendo que a veces hay información que no es totalmente verídica, pero preguntarle al doctor qué fuentes, qué páginas puede visitar para poder aprender más acerca de los síntomas, de qué alimentación debe tener, qué avances hay médicos respecto a la enfermedad, la evolución de la enfermedad, los estadios de la enfermedad. Eso le puede causar también al cuidador cierta tranquilidad de saber que va caminando con una luz, de conocer cuál es la enfermedad. Ahora, la reorganización como punto número 3. Conforme va pasando el tiempo, es importante, como dijimos, que el cuidador vaya asimilando este nuevo rol, esta nueva modalidad de vida. Ya dijimos, ir conociendo la enfermedad para tener mucho más claro cómo va a cuidar. Darse cuenta de lo que está viviendo, capacitándose para resolver las dudas, y entonces esto empieza a reorganizar la vida, reorganizar, ok, ya sé que la enfermedad es esta, que los síntomas son tales, que la alimentación es tal, que las recaídas pueden ser así, pero yo puedo hacer esto para ayudar a mi paciente a poder avanzar bien. Por ejemplo, hablemos de quimioterapias. De decir, muy bien, ya entendí qué es el cáncer, ya entiendo qué son las quimio, ya estoy entendiendo qué hacen las quimio, y también yo sé que después de una quimio mi paciente se siente débil, se siente cansado, tiene náuseas, etcétera. Entonces voy a organizar y voy a reorganizar las cosas de modo que ya sé qué es lo que va a pasar, entonces yo sé que a él te hace sentir bien quizás un jugo frío, que quiere algo fresco, entonces lo voy a tener ahí y ya no me va a agarrar tan fuera de base, como decimos. Organizar la vida, organizar las citas, organizar los medicamentos, sentarse y quizás poner en una cajita eh, cada cuántas horas hay, medicamento que tiene que tomar. Venden unas cajitas que son por días, por semanas, y puede organizar las pastillas, cómo es que se las debe tomar, que estén siempre en un solo lugar. Organizar muy bien los horarios, decir, ok, si voy a ir al hospital, pues de una vez voy a programar la toma de sangre o la visita con el doctor para dar solamente una vuelta, o me puedo esperar media hora y retengo los resultados, o los resultados me los pueden enviar por correo. Empezar a hacer la vida un poco más organizada si sabemos qué es lo que van a ser las cosas que va a ser cotidianamente. Entonces, es muy importante también que los cuidadores, como vimos hace rato, puedan expresar lo que sienten. Eso va a ser básico, expresar sus sentimientos, expresar lo que ellos están viviendo, lo que ellos están pasando. Ahora, una pregunta, si eres cuidador, ¿cómo saber si te estás cuidando? ¿Cómo saber si estás muy abocado solamente a la persona
que estás cuidando o si estás dejando un tiempo para ti. Voy a hacer algunas preguntas y tú vas a ir contestando las preguntas para que te hagas una evaluación. La pregunta número 1 es, ¿duermo lo suficiente? ¿El tiempo que yo duermo está siendo de calidad y de verdad caigo en un sueño profundo y descanso? Número 2, ¿me alimento bien? Estoy comiendo a mis horas, estoy comiendo cosas que me nutran, estoy comiendo cosas que sean saludables y que me gusten también, me estoy alimentando bien, estoy disfrutando la comida. Estoy realmente tomándome ese tiempo para comer, porque muchas veces comes parado y rápido porque tengo que hacer alguna cosa, sino que estoy realmente sentándome y siendo consciente de lo importante que es la alimentación. Número 3, hago ejercicio. Vas a decir, no, ¿cómo crees? Y el tiempo, etcétera. Pero a lo mejor en tu casa puedes poner algún video de YouTube, puedes hacer 5, 10, 15 minutos de algún ejercicio, abdominales, etcétera. Lo podemos hacer. Número 4, mi carácter se está volviendo agrio. O sea, me molesto por todo. Me molestan las personas que vienen a visitar a mi enfermo. Me molesto porque los demás se están riendo. Me molesta que haya niños. Estoy siendo intolerante a muchas cosas. Número 5. Lloro con facilidad. Me dicen algo y me pongo a llorar muy fácilmente o se me hace el nudo en la garganta y no lloro porque me da vergüenza o me enoja más y procuro no llorar. Entonces, después de estas 5 preguntas y de lo que hemos hablado de la importancia del cuidador y el gran trabajo que desarrollan los cuidadores, voy a dar unos consejos que me gustaría que los tomaran muy en cuenta para los cuidadores principales. Piensa en algo que te guste hacer. Piensa algo que tú digas, esto me relaja. Quizás tomarte 20 minutos, media hora y sentarte en una mecedora, junto a una ventana y tomar algún café, algún té que te haga sentir tranquilo. Quizá dibujar, pintar, coser, tejer, no sé, algo que te guste. Piensa algo que te guste, algo que tú quieras, algo que disfrutes y de esta manera tú puedes empezar a darte ese tiempo de calidad para ti. Separa un tiempo, un día. Disfruta una comida que te guste. Piensa, tal comida me gusta mucho. Quizás estás comiendo lo que come el paciente, porque quizás sin sal, sin grasa, etcétera, todo lo que las recomendaciones del doctor. Pero piensa en algo que a ti te guste. No sé si es que a mí me gusta mucho comer una rebanada de pastel de chocolate. Bueno, pues quizá el enfermo no lo pueda hacer, pero tú sí lo puedes hacer. Date ese gusto, ese placer, siéntate y come esa comida que te gusta y disfrútala. Otro consejo que te puedo dar es pon música alegre. Pon música, escúchala, cántala, báilala si te gusta. Siéntete libre, respira el aire que está a tu alrededor y disfruta esa música. Llámale a un amigo, alguien que esté cercano a ti, que puedas platicar, que tú sepas que con esa persona te puedes expresar, puedes decir cómo te sientes, puedes llorar quizá, puedes enojarte y reclamar y hablar y desahogarte. Busca a alguien con quien tú puedas pasar un tiempo de calidad. Quizá puedes ir a tu casa, quizás tú puedes salir, quizá puedes programar con alguna de las personas que están a tu alrededor, decir, oye, tal día voy a salir y tú ven a cuidar a mi mamá, por ejemplo, porque yo tengo que hacer algunas cosas. Y aprovecha y date esa escapadita para estar contigo mismo, porque muchas cosas que pasan con los cuidadores principales es que se alejan a veces de los amigos porque tienen que estar más con el paciente. Entonces, deja un espacio para que también convivas con esas personas que te aprecian, que te aman y que te van a escuchar y que te van a entender y con los cuales tú te vas a sentir mucho más cómodo y desahogado. Y de verdad,
el que tú estés relajado, el que tú te sientas tranquilo, el que tú duermas, el que tú comas, el que tú rías, el que tú expreses tus emociones, es algo que va a ser de mucho beneficio para ti, porque te vas a sentir mucho más ligero y también para la persona que tú estás cuidando. Eso le va a ayudar y se va a sentir mejor porque tú estás bien. Porque recuerda, cuando hay paz, hay armonía. Armonía en esa relación tanto del paciente como del cuidador. Por eso es muy importante que el cuidador tenga claras sus obligaciones, claro su trabajo que tiene que ser más que obligaciones, el trabajo que está realizando, pero también a la par muy, muy clara la situación que vive y qué puede hacer para que él sea un cuidador principal sano. Que cuando él termine su labor de cuidador principal, se sienta tranquilo por lo que hizo, se sienta orgulloso de lo que hizo y puede estar sano emocionalmente. Por eso yo admiro muchísimo a los cuidadores principales, me quito el sombrero ante ellos, respeto mucho el trabajo que hacen, valoro mucho el trabajo que realizan, de verdad es un trabajo que definitivamente lleva amor hacia la otra persona. Es un trabajo extraordinario, el trabajo de los cuidadores principales. Y yo quiero dedicar este tema especialmente a mi hermano Luis Carlos Rodríguez, porque cuando mi mamá con una insuficiencia renal que necesitaba diálisis y estar al pendiente totalmente de ella, él fue el que levantó la mano y dijo yo. En ese tiempo nosotros no sabíamos que era un cuidador principal, ni todo lo que conllevaba este trabajo, este rol, pero él lo tomó con amor y pudo disfrutar también estar con mi mamá y decir hoy la cuidé con amor y él decía y lo volvería a hacer si fuera necesario. Entonces mi admiración, mi amor y mi respeto a mi hermano Luis Carlos, que fue el que tomó este rol. Nosotros éramos cuidadores, pero él era el cuidador principal. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por este tiempo que inviertes en escuchar esto. Te pido que compartas este video si quizá tú no eres un cuidador principal, pero conoces a alguien que es un cuidador principal, te pido que le compartas. Comparte este video, este audio, compártelo y yo sé que será de mucha ayuda a otras personas. Muchas, muchas, muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme y nos escuchamos pronto.